Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Y vamos a comenzar en esta tarde. Estuvimos dando, el miércoles pasado no estuve por aquí, pero los miércoles anteriores estuvimos hablando del cuerpo de Cristo, estuvimos hablando del bautismo en las aguas. Y bien, hoy vamos a hablar un poquito de la Santa Cena del Señor. Estoy mirando la hora. Y los invito a este conocimiento a aquellos que son amigos, que tal vez desean saber de esto porque no practican, no concurren a una iglesia y por lo tanto han oído hablar de la Santa Cena. Y también a la reflexión nuestra, a los que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Comenzamos leyendo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Y dice así: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra pecada por nosotros. ¿Por quiénes? Por nosotros, por todos, ¿verdad? Limpiémonos entonces, dice la palabra, sin maldad, dice el versículo 8, con sinceridad y de verdad. Porque nuestra Pascua es Cristo, ¿sí? Porque la Pascua es un tipo de su muerte, ¿verdad? De su recordación. Y antes de entrar a la observancia de cómo hoy se hace la Santa Cena, vamos a hablar un poquito de la Pascua, anterior a la Santa Cena instituida por el Señor Jesús, ¿verdad? En Éxodo, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 3 al 11, dice que fue ordenada por Dios cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, diciendo en el versículo 3 de Éxodo 12, dice: tómese un cordero, ¿verdad?, sin defecto, perfecto, ¿verdad?, el mejor, por cada familia se tenía que hacer, se tomaba un cordero por cada familia. Y el versículo 6 dice: y lo inmolará toda la congregación, lo matarían. El cordero debía ser entonces muerto. Esa sangre era importante, porque en hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, ¿verdad? Y el versículo 7 de Éxodo, el libro que estábamos observando, Éxodo, dijimos, capítulo 12, versículo 7, y dice: y tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes del dintel de las casas. Entonces, para que el pueblo de Dios pudiera salir de Egipto y Faraón no le permitía, el Señor le prometió que después de tanto hablarle y no había respuesta de Faraón, entonces iría a pasar la mortandad en cada casa, ¿verdad?, de los primogénitos. Pero le dijo al pueblo que la sangre la tendrían que poner en el dintel de las casas. Así que esa sangre debería ser aplicada, ¿verdad?, como protección sobre las casas del pueblo de Dios que estaba en Egipto, librándolos del juicio que vendría sobre Egipto. ¿Sí? El versículo 13 dice: y la sangre
dijo el Señor Dios, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá plaga en ustedes de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Queridos, la sangre es importante. Para eso vino el Cordero de Dios, para hacer un sacrificio para siempre, solamente entregando su vida por toda la humanidad. Desde ese momento, desde que Cristo fue crucificado, de que fue muerto y crucificado, ya no hubo más sacrificios de animales, ¿sí? Este es el nuevo pacto en Cristo, ¿verdad, queridos? Entonces la fiesta de la Pascua era un tipo de Cristo, que es el pan de vida, y corresponde a la cena de recordación de hoy. Hubo preparación, y podemos leer en la Biblia la preparación, ¿verdad? Y vamos a leer en San Lucas, a ver si tú tienes la Biblia, si quieres seguirnos. Vamos a leer en San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7 al 20. 22, desde el versículo 7 al 20. Esto fue la institución de la Cena del Señor. Y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, estoy leyendo en San Lucas capítulo 22, desde el versículo 7, el Nuevo Testamento. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Hasta ahí el Señor estaba guardando la ley, ¿verdad? Porque Él todavía no había sido sacrificado. Él estaba cumpliendo en este momento la ley. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua conmigo? Que aprenden la materia que les está enseñando, o filosofía, o literatura, o matemáticas, ¿verdad? Eres un discípulo, de manera que nosotros somos discípulos de Cristo, si hacemos lo que Él nos está enseñando en su palabra. Y no dice acá, no encontramos en la Biblia que reunidos todos, Él repartió la Santa Cena o los símbolos de la Santa Cena a toda la multitud, sino que aquí es muy claro este versículo, donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Así que participaron junto a Él los símbolos, que son el pan y el vino. Y ya en esta Pascua Jesús instituyó la Santa Cena, no con muerte de corderos como les decía antes, sino con el pan que representa el cuerpo de sí mismo, del Señor Jesús, y el vino que representa su sangre. Y podemos leer en el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A la verdad, salteamos el versículo 21 y dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y el versículo, estoy salteando un poquito. Cuando Él se sentó a la mesa, en el versículo 14 del capítulo 22, dice, les dijo:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Sí? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Queridos, haced esto en memoria de mí. Esto es lo importante de que el miembro del cuerpo de Cristo participe de la Santa Cena dignamente. Así que tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento y debemos ser obedientes. Debemos concurrir, y no solo concurrir, sino participar de esta Santa Cena. Amigos o hermanos, esta observancia o participar de la Santa Cena es este mandamiento, no a los que no son miembros de la Iglesia, o dicho mejor, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15, dice el Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? De manera que aún si no eres miembro del cuerpo de la Iglesia, del cuerpo del Señor, no deberías participar Santa Cena, no deberían. ¿Quiénes deben participar la Santa Cena? Me preguntas, tú que nunca has oído hablar tal vez de la Santa Cena, o que tienes ese pensamiento de saber un poquito más de la Santa Cena, que has concurrido muy poco a la Iglesia. ¿Quiénes deben participar? Los que una vez bautizados se han hecho miembros del cuerpo de Cristo. La comunión en la mesa del Señor, amados, dice la palabra, que demanda separación. Como hemos leído, el Señor Jesús en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 11, dice que el Señor y los discípulos, soy repetitiva, discúlpame, pero es necesario. Esto tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Lo hablamos una vez y de pronto pasará mucho tiempo en que no te diga, aunque otros, si el Espíritu les invita a que te lo hable, ciertamente que lo oirás. Dice que el Señor y los discípulos, era el Señor y los discípulos. No había personas sin el conocimiento de la doctrina, ¿verdad? Cuando comenzamos hice mención de la celebración de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, del versículo 3 al 13. Pero aún es importante el versículo 43 de este capítulo. Y siguientes, los demás versículos también son importantes. Aunque esta ordenanza de la Pascua es pasado, Éxodo es un libro que ya pasó, pero sucedió, fue real. Y toda la palabra de Dios, dice el Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Así que por eso nosotros no eliminamos el Viejo Testamento. Sí, para cumplir los mandamientos de Cristo. Sí, para estar en el nuevo pacto. Sí, para la salvación, ¿verdad? Pero hay palabras que nosotros las leemos porque son importantes. En Éxodo, el mismo Dios dijo que ningún extraño comería de esa Pascua. Y en el versículo 47 dice: toda la congregación de Israel lo hará. El versículo 48 dice que ningún incircunciso comería de ella.
en Primera Corintios, del Nuevo Testamento. Vamos a traer la Biblia un poquito más cerca. En Primera Corintios capítulo 11, a ver si tú quieres buscarlo, ya muchos conocemos, del versículo 23 al 32, nos habla del orden y significado de la mesa del Señor. Y podemos leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿sí? Versículo 27. O vamos a empezar del 23. Tenemos tiempo suficiente para comenzar desde el 23. Institución de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora viene, desde el versículo 27, vamos a decir, aquellos que toman la Santa Cena indignamente. Después vamos a ver lo que quiere decir la palabra indigno, indignamente. Pero dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla desde el versículo 27. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Y es muy importante esto, lo digo yo, no la palabra. ¿Cómo podrá entonces alguna persona que no es miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, presentarse un día en la iglesia, al otro día hay Santa Cena y participar de la Santa Cena, ¿verdad?, sin conocer la doctrina. Y por qué se celebra la Santa Cena en una congregación, por qué participar la Santa Cena sin conocimiento de la doctrina. Pero indignamente, sea conocer ni saber el por qué lo hace, y si está por primera o segunda o tercera vez, pero no ha entendido. El versículo 29 nos dice: porque el que come y bebe, o sea, el que participa, ¿verdad?, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Solo toma el sorbito de vino, la copita, o come el pedacito de pan o la hostia, como algunos cristianos le dicen, pero sin conocimiento. El versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y muchos están debilitados entre ustedes y muchos duermen. Muchos se duermen o mueren. Antes uno ve personas tan jóvenes, pero con toda la salud, venía a la iglesia. No entendemos por qué muchos duermen, porque son desobedientes. Participan en la Santa Cena del Señor indignamente. Y es oportuno, amados, conocer significados entonces de las palabras también, que no se repiten cotidianamente. Por lo tanto, es necesario decir que
la palabra indigno o indignamente es tener falta de merecimientos, ¿verdad? Es tener mal comportamiento, tener acción reprobable, impropia de las circunstancias. Bueno, está muy claro. En suma, pecadores, como somos todos, y más aquel que no se examina, aquel que no se arrepiente, aquel que está por primera o segunda vez, es un convencido de pronto y no un convertido, ¿verdad? Porque acepta al Señor, pero todavía le falta el caminar para tener una conversión, porque de pronto una persona se convierte en la primera entrega al Señor, pero cuando vienen las pruebas o cuando vienen las tentaciones, ahí puede darse cuenta de que ha fallado. Entonces, por eso nosotros cada día debemos entregar nuestra vida al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, es por la fe. Entonces, así que en suma, los pecadores que no se han arrepentido, que no se han examinado y que aún no conocen que todos somos pecadores, que debemos examinarnos, entonces, también, por supuesto, los miembros del cuerpo de Cristo deben examinarse, ¿verdad? Deben verse, su autoexaminarse y, digo, como conocen la palabra, saben si deben o no deben participar de la Santa Cena. Y sin discernir, dice, sin discernir. Discernir, o sea, sin comprender o conocer una cosa. Eso es sin discernir, ¿verdad? Sin distinguir una cosa de la otra. Ahora, para ti, que por primera, segunda, tercera, o bueno, o alguna vez nos estás escuchando hoy por primera vez, dice, ¿y qué es pecado? Porque yo me siento limpio, pero el Señor dice que no hay quien no peque. Entonces, todos pecaron, por eso dice que están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, pecado es toda acción voluntaria, amigo, contra la ley de Dios. ¿Sí? Lo que se aparta de lo justo y recto, eso es pecado también. Y es transgresión, el hecho de traspasar la ley, ¿verdad? Que es el límite divino entre el bien y el mal, ¿verdad? Es enemistad contra Dios. Esto ya es pecado, ¿verdad? Y puedes leer, si gustas, si tú tienes oportunidad de acceder a la Biblia. Yo no quiero extenderme demasiado porque ya tenemos un rinconcito para los niños. Te doy el Salmo 51:1 y en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 29. Te habla un poquito mejor, un poquito más, mejor dicho. Así que, amados, esto era lo que tenía, esta reflexión de la participación de Santa Cena, que quería compartir con todos los amigos y una reflexión juntamente con todos mis hermanos en la fe. Porque, digo, no todos somos tan crecidos, no todos somos tan sapientos, no todos sapientes, no todos tampoco somos tan ignorantes, no es por ignorancia. Muchas veces el ser humano puede más a veces que nuestras buenas intenciones y que la voluntad del Señor. Por eso debemos tener nosotros, entregar al Señor nuestra vida cada día, permitir que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Por eso se proclama la palabra de Dios, se proclama el Evangelio, para que todo aquel que creyere no se pierda, tenga vida eterna, que cuando desaparezca de este globo tierra, se vaya al cielo con el Señor. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, que no sabemos en qué momento, ¿verdad? Que el Señor venga con sus santos ángeles,
cuando venga a buscar a su pueblo, Él no va a pisar la tierra. Él desde ahí nos va a tomar a la iglesia que está preparada. Y entonces tendremos ya, ya no tendremos las aflicciones en la tierra. Pero mientras el Señor nos deje por aquí, aquí estamos.